Hace como 2 años me invitaron a dar esta conferencia a Dubái. Y iba para Dubái, aterricé en el aeropuerto de París, en Charles de Gaulle, y me encuentro este título, que decía: los emprendedores son increíbles. Y aterricé en Dubái y unas pancartas gigantes que decían: el show del emprendedor. Y llegué aquí a Colombia y aquí también lo teníamos: el emprendimiento, una oportunidad para todos, o los festivales del emprendedor. Y es que nos fascina oír las historias de esas personas que muy jóvenes fueron muy emprendedoras y muy exitosas. Nos fascina oír la historia de este hombre que con solo 20 años fundó una compañía, hoy la compañía más valorada en bolsa en el mundo, Bill Gates. O este hombre que con 21 años fundó otra compañía muy conocida por todo el mundo, Steve Jobs, Apple. Nos fascina ver la historia de Mark Zuckerberg, un joven que con menos de 30 años ya tiene una película en Hollywood. O la historia de Tomás Suárez, un niño que hace aplicaciones para el iPad y para el iPhone. Él hizo la aplicación de Justin Bieber para la gente que odia a Justin Bieber, y tiene un video en TED donde tiene más de 1.800.000 visitas con solo 12 años. Pero lo cierto es que la sociedad, a pesar de que nos fascinan esas historias, la sociedad lo que nos invita es a posponer las decisiones importantes de la vida, a no hacer muchas de esas cosas. Veamos algunos ejemplos. En 1950 el promedio de años estudiando eran 6 años, hoy son 10.5 años. El primer salario antes era a los 14 años, en 1930, y hoy es a los 18.7 años. El matrimonio, importantísimo, marca la vida de una persona en dos. Antes en el 50, 21.4 años, hoy 27.5. El primer hijo, antes a los 24 años, hoy en promedio a los 28 años. Y la primera casa, miren esto, antes en 1960 a los 23 años, la gente hoy, su primera casa en promedio a los 35.5 años. O sea que si ustedes hacen un ejercicio matemático muy sencillo, se darán cuenta que en promedio posponemos las decisiones de la vida 6.2 años. Entonces claro, uno dice, bueno, si no estamos casándonos y teniendo hijos y pagando la hipoteca, pues ¿qué hacemos? Somos emprendedores. Pues no. El índice COFCOM de emprendimiento mostraba como de forma consistente, desde 1996 hasta nuestros días, la generación menos emprendedora son los que están entre 20 y 34 años. Los que están emprendiendo realmente son los que están por encima de 55. Pero, ¿qué es el emprendimiento? Hay muchas definiciones, pero creo que cuando hablamos de emprendimiento tenemos diferentes perspectivas, especialmente con otras generaciones. De hecho, siempre me acuerdo de esta historia de un niño que le dice al papá: papi, Ferrari es un auto rojo con un caballito, ¿cierto? Sí, hijo, ¿por qué? Porque acabo de ver uno, nos acaba de pasar, un auto rojo con un caballito. Tenemos diferentes perspectivas del emprendimiento. A mí, de hecho, esta definición me fascina, porque es que emprender antes era solamente hacer un negocio. Y en estas nuevas definiciones dicen: la forma más obvia de emprendimiento es empezar un nuevo negocio. Sin embargo, en años recientes, el término se ha extendido para incluir actividades sociales, políticas, como otras formas de emprendimiento. De hecho, la revista Fortune, que es una revista muy importante en el mundo, que sacó una edición donde sacaba los 12 grandes emprendedores de la historia. Estaba efectivamente Bill Gates, estaba Steve Jobs, y en el número 12 metió un profesor de Bangladesh. Esta revista es una revista económica, entonces era muy interesante que un profesor de Bangladesh fuera emprendedor social, fuera nominado como uno de los 12 grandes emprendedores de la historia, el profesor Mohamed Yunus. Este profesor está allá y sale un día a un semáforo y le pasa lo que nos ha pasado a muchos, que llega una señora a pedirle plata, y él abre su billetera y tiene $27, y saca los $27 y se los entrega. Le dice: estos, pero no se los voy a regalar, usted me los tiene que devolver. Y se fue. Un mes después pasó por ese semáforo y se acordó, y la señora se acerca y le dice: señor, usted fue el que me dio la plata, ¿cierto? Sí, fui yo. Dice: mire sus $27. Dice: ¿y usted cómo hizo eso? Digo: no, sí, con lo que usted me dio, yo compré una pequeña maquinita de coser y empecé a coser, y entonces aquí está su plata de vuelta. Dice: el hombre se le ocurre, y él es el que empieza a crear todo el tema de microfinanzas, inclusión financiera. Crea un banco que se llama el Grameen Bank, el banco para los pobres. Iba a prestar a la gente pequeñas sumas de dinero y demostró que había una forma de crear eso. Es un modelo que se ha replicado hoy en 60 países. Se ganó el Premio Nobel de la Paz por sacar a la gente de la pobreza con su modelo
de Banco para los Pobres. De hecho, cuando se gana el Premio Nobel de la Paz estaba en Colombia. Y le pregunto a un periodista, le dice: profesor Yunus, ¿qué siente? Pues me siento feliz. ¿Y qué opina? Dice que me hubiera gustado más ganarme el de Economía. ¿Qué es el emprendimiento social? ¿Qué es un emprendedor social? ¿Es alguien que ha impulsado un proyecto en una red social? ¿El líder de un movimiento ciudadano? ¿Es el fundador de una ONG? ¿Un empresario que hace donaciones a causas sociales? Un emprendedor social es una persona poco coherente, porque ha decidido montar una empresa para enfrentarse a un problema social. Porque las personas que ha conseguido beneficiar con su gestión son su cuenta de resultados. Un emprendedor social es un empresario capaz de sumar oportunidad de negocio y oportunidad de progreso social. Una mujer o un hombre con una visión movilizadora, que quiere crear valor para todos los que le rodean con su ingenio, su esfuerzo y su tenacidad. Realmente su motivación es el cambio social y no solamente ser dinero, pero tienen las mismas habilidades de los emprendedores empresariales. Ellos generan nuevas soluciones a viejos problemas sociales. Bill Drayton, que es el fundador de la red de emprendedores sociales más importante del mundo, Ashoka, decía esta frase. Decía: los emprendedores sociales no están contentos solo con dar un pescado o enseñar a pescar. Ellos no descansarán hasta revolucionar toda la industria pesquera. Y de ahí sale un concepto bastante nuevo, el concepto de empresas sociales. Son empresas que se crean para resolver un problema de la sociedad, no solo para hacer dinero. Tienen diferentes fuentes de recursos, además del voluntariado o las donaciones tradicionales. Usan el mercado para generar un cambio social. Mejor dicho, si ustedes, esto es una fundación tradicional que conocen, una fundación con retorno social, y esto es una empresa tradicional que lo que busca es un retorno financiero, las empresas sociales se están ubicando acá, están usando el mercado para generar cambios sociales. Adicionalmente, las iniciativas innovadoras sin ánimo de lucro, el emprendimiento social incluye proyectos con ánimo de lucro, como bancos de desarrollo comunitario, de organizaciones híbridas que mezclan elementos de las empresas tradicionales con organizaciones sociales. ¿Por qué es importante? Porque antes la gente medía las empresas por la plata que generaban. Si una empresa hacía mucha plata, era una buena empresa. Hoy no. Hoy si una empresa hace mucha plata pero contamina, no nos gusta. O si una empresa hace mucha plata pero está empleando niños, no nos gusta. Entonces el valor de las empresas cambió. Ahora tiene una triple cuenta de resultados, que no solo está en la parte económica, sino en la parte ambiental y social. Déjenme les doy algunos ejemplos de empresas sociales. Unas que se enfocan en el producto, como este caso de un campesino japonés que tiene su finquita y ahí tiene arroz, un cultivo de arroz, y además tiene unos patos en un corral. En un día el corral se rompe, no se da cuenta, y los patos salen, se escapan y están ahí todos en el cultivo de arroz. Y este hombre desesperado recogiendo los patos, y cuando se da cuenta, esa cosecha fue mejor que las anteriores. Pues resulta que lo que hace el pato fue abono para el arroz. Y creó un producto de arroz orgánico, sin ningún tipo de químico, que se vendía más caro en el mercado. Destacado. Entonces uno dice: pues claro, el tipo se volvió millonario con su arroz y empezó a comprar todas las fincas. No. ¿Saben qué hizo? Le enseñó su método a todos los campesinos vecinos. Hoy en día hay 10.000 agricultores de Japón que tienen el método de Takao Furu, y él todavía no piensa agrandar su finca. O algunos otros casos, como Kiva, lo pueden encontrar en esta página, kiva.org. Los fundadores de Kiva lo que se inventan es una página de internet que elimina al banco, sino que cualquier persona puede pedir ahí un préstamo. Bueno, otra persona se lo puede dar, pero no es una donación, es un préstamo, y él lo regresa. Por ejemplo, esta señora, ella se llama María, tiene 5 hijos y está en Nigeria. Tiene una parcela y quiere agrandar su parcela un poco porque necesita mandar a sus hijos al colegio. Para eso está pidiendo $1.025 y ya consiguió 75 que otra persona le prestó. Incluso puede entrar a esta página de internet donde ya hay consultoras para generar empresas sociales. Está el caso de Mohamed Yunus, que se ha replicado en 60 países, que ya les conté, entre esos incluso Estados Unidos. Y están casos como el de Chiro Bilimoria, una fundadora. Ella fundó Childline en India. Esta es una mujer que está muy preocupada porque ve muchos niños abandonados en la calle.
Entonces se inventa una línea de teléfono, los niños marcaban 1, 2, 3 y la palabra niño en el teléfono, y contestaba al otro lado una persona que los ayudaba. Y los niños, esos niños abandonados, Giro crea una red para recuperarlos de las calles y volverlos junto con voluntarios y el ICBF de India a reintegrar la sociedad. Es un proyecto que ha beneficiado a 4.5 millones de niños y que se piensa replicar en 158 ciudades. Si a ustedes les gusta este tipo de temas, les aconsejo algunos de estos libros. El último, Llenando Espacios, es un libro sobre emprendedores sociales colombianos, escrito por Juan David Aristizábal, el emprendedor social de Ashoka más joven del mundo, que es colombiano, nació en Pereira. ¿Tienen aquí para anotar los títulos? ¿Cómo cambiar el mundo? Mientras ustedes anotan los títulos, yo les voy contando una historia. Esta es la historia de un niño que se portó muy bien en el colegio. Entonces los papás van a recibir el informe y les hablan maravillas de su hijo, salen con el pecho hinchado, felices. Entonces les dice: hijo, como te portaste también, te vamos a dar el regalo que nos pediste. El niño ya sabía qué era. El niño quería una de estas bolas de caucho que vendían antes saliendo por la autopista, grandotas que casi no cabían en el carro, y él soñaba con una bola de esas. El fin de semana siguiente sale para almorzar en el norte, paran la autopista y le compran una bola morada. Miren, este niño no cabía en la felicidad, la bola más grande que él, la meten al carro como pueden, él se va abrazado a su bola todo el camino, va a almorzar al norte, regresa, y de regreso paran en Usaquén. Los papás se bajan, van a comprar una mazorca, y entonces el niño baja al lado su bola y empieza a jugar en la mitad de la plaza de Usaquén, y de pronto la señora que vende mazorcas tiene un hijo de la misma edad de este niño, y él se da cuenta que el niño también ve la bola con mucha ilusión, y se acerca y le dice: ¿quieres jugar? Sí. Empiezan los dos a jugar y eso se vuelve una cancha de fútbol, los dos patean la bola, están felices. Los papás se terminan la mazorca y le dicen: hijo, coge tu bola que nos vamos. Entonces el niño llega, coge la bola, va donde su mamá, le dice: mamá, ¿se la puedo regalar? Y dice: hijo, ¿estás seguro? No te vamos a comprar otra bola de esas. No, yo sé. Bueno, regálasela. Y va donde su nuevo amigo y le dice: mira, te la regalo. Y ese niño coge la bola feliz y sale corriendo. Los papás cogen a su hijo de la mano, van caminando hacia el carro, y cuando van caminando hacia el carro ven que viene el niño, el hijo de la señora que vendía mazorcas, corriendo. Antes de entrar al carro lo esperan, él llega donde su nuevo amigo, todavía cansado, y le dice: mira, te la regalo. Y cuando abre la mano, cae una bola de ping-pong rota, una bola con la que hasta ese día jugaba ese niño. En mi casa, como en la casa de todos ustedes, hay un cofrecito de recuerdos, y en ese cofrecito todavía guardamos la bola de ping-pong que un día nos dieron, para acordarnos que todos tenemos algo que dar. Y la conferencia que ustedes van a ver a continuación es cómo esa historia de la bola de ping-pong llegó desde aquí, desde Colombia, hasta escenarios como este, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Están presidentes de 40 países, premios Nobel. Acá está el presidente de la Universidad de Georgetown, aquí está el CEO global de Nestlé, aquí está el que dirige el Global Compact de Naciones Unidas. Soy dueño de un grupo de inversiones que está en 30 países, y Linda, la experta en sociología y religión de Lancaster University. Lo que yo les conté a ellos en Davos es lo que vengo a contarles hoy a ustedes. Hace algunos años, Kipling dio una clase en la Universidad McGill de Montreal y dijo una cosa que debe ser recordada. Alertó a los estudiantes sobre su preocupación excesiva por dinero, posición y gloria. Dijo: algún día conocerán a un hombre para quien ninguna de esas cosas serán importantes, y entonces verán lo pobres que son ustedes. Yo hace algunos años, un poquito más que ustedes, estaba, seguramente como están algunos de ustedes, o ya lo pasaron por esas, graduándome del colegio. Y yo, mientras Yunus cambiaba la historia con sus bancos de pobres y Giro Villimore creaba las líneas, yo me graduaba del colegio. Y me gradué con una gran frustración. Miren, en Colombia, el 89% de los colombianos estamos de acuerdo que si nos reunimos, que si hacemos lo que ustedes están haciendo, reuniéndose para hacer cosas por el bien de la sociedad, podríamos ayudar al país. Pero solamente un 31% de los jóvenes participa y hace algo. Cuando les preguntaron por qué, curiosamente no era la falta de interés, la falta de tiempo. 38.5% decían que era falta de organizaciones que los motivara a hacer algo. Y eso tiene grandes problemas para el país. Acá hay solamente 2 de ellos, por un problema para la democracia como tal.
En Colombia los jóvenes votan mucho menos que los adultos. Hay una diferencia de 15 puntos porcentuales entre jóvenes y adultos que votan. Y también para el que no hace nada, se encierra en su mundo. Deja de participar, deja de desarrollar autoestima, deja de desarrollar capital social y se vuelve un joven indiferente. Yo no quería, creo que ninguno de nosotros quiere en un país como el nuestro, una generación como la nuestra, llena de jóvenes indiferentes. Y empecé a encontrar que en otros países se valoraba mucho que los jóvenes participaran, fueran voluntarios, hicieran cosas como las que ustedes hacen. ¿Por qué se valoraba tanto? Porque tiene muchos beneficios. En un estudio que hacen en el Reino Unido demuestran que el 73% de los empleadores emplearía un candidato con experiencia en voluntariado versus uno que no la tiene. Se alejarían los jóvenes de las amenazas de la juventud. En la Universidad de Nevada hace un estudio y demostraba que el 50% de los jóvenes que tienen por lo menos una hora voluntariado a la semana son menos propensos de abusar de alcohol, cigarrillo, droga, embarazo adolescente. Tienen un mejor futuro para ellos. Es más probable que se gradúen, que consigan trabajo, que tengan buenos resultados académicos, y es bueno para el país. Son ciudadanos más participativos. Un joven que hace esto es 3 veces más propenso a volverlo a hacer cuando es un adulto. El 81% de los jóvenes que participan como voluntarios dan a organizaciones caritativas cuando crecen. Yo quería una generación de jóvenes participativos y activos, y por eso hace 10 años fundé esta organización, la Red Colombiana de Jóvenes Recojo. Y mi gran pregunta y mi gran ilusión fue encontrar la forma de hacer que más jóvenes participaran. Y por eso en mis años universitarios, 20% de mi universidad fueron clases. El otro 80% fue meterme en todos los proyectos que encontré que me encantaban. Y entonces fuimos a construir casas con techo y a trabajar con niños que nos necesitaban en comunidades vulnerables. O hacíamos unas novenas, donde en la época me tocaba pintarme la barba porque no crecía. Entonces yo era un rey mago. Aquí tenemos alguno de esos. O trabajando con habitantes de la calle, con poca lana, que hacen recorridos por el centro de la ciudad, dando agua ponerla para habitantes de la calle. Y en todo eso entendí, a mí me encantaba, además yo lo hacía porque me gustaba muchísimo y yo no entendía por qué los demás no lo hacían, si era tan chévere. Y encontré que había que empezar a pensar diferente, hay que invitar a la gente a participar de forma diferente. Y en eso me encuentro esta caricatura y dije, tengo que hacer lo que hace ese señor, que pone un cartel y dice: a mi familia la secuestraron los ninjas, necesito plata para lecciones de karate. Había que pensar diferente. Recojo lo primero que hace es pensar diferente, coger la premisa de James Mappes que decía: si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, vamos a lograr lo que siempre hemos logrado. Si ustedes en sus grupos juveniles y en lo que están haciendo quieren resultados diferentes, hay que empezar a pensar y hacer las cosas de forma diferente. Y eso fue lo primero que hicimos. Cuando llegó la gente, cuando fuimos a invitar a nuestros amigos en ese momento a que nos acompañaran a todos estos proyectos sociales, nos dimos cuenta que la mayoría de las veces los invitábamos así: mira, es que la gente te necesita, pobrecitos, y no funcionaba. Entonces cambiamos la forma de invitar a la gente a participar. Todavía cuando recojo, llega alguien y nos dice: Daniel, yo quiero cambiar el mundo, quiero ayudar a los niños. No, mal. ¿Cómo así que mal? Pobres los niños. Digo, no es eso. Antes de mirar para afuera, miremos para adentro y dígame qué es lo que a usted le apasiona. No, mi pasión es el fútbol. Listo, cambiamos el mundo con el fútbol y con eso ayudemos a los niños. Mi pasión es la música, cambiamos el mundo con la música. Miren un ejemplo de esto. Llegó Alejandro, que llega y me dice: Daniel, yo eso de ayudar a la gente como que no mucho, pero mi pasión es la fotografía. Yo pues, vale, bueno, cambiamos el mundo con la fotografía. Me dice: ¿y cómo? Yo pues miren, no sé, pero tenemos un evento, dentro de 15 días necesitamos un fotógrafo, ¿por qué no nos ayuda? Y él va a tomar fotos. Y unas fotos muy bonitas, pero además empezó a interactuar con los niños que estaban en el evento. Al final del evento tenía un niño agarrado a la pierna y Alejandro feliz. Después de eso asistió a un campamento con 20 niños víctimas de la violencia para ayudarlos en el proceso de fortalecer valores. Y estuvo un año en España liderando un proyecto donde a través del arte y la cultura se generaba cambio social. O veo Nano, Germán, un amigo, llega Nano y me dice: oye Dani, es que yo también quiero cambiar el mundo. Yo: Nano, pues buenísimo, ¿usted qué le gusta? ¿Qué se le apasiona? La antropología. La bestia. Nano, ¿cambiamos el mundo con la antropología? Sí, ¿cómo? La bestia. Pues no sé, pero entonces empezamos a hablar y él dice: oye, ¿qué tal si hacemos un recorrido histórico por el centro de Bogotá, pero de noche?
y tenemos así como una carrera de observaciones, y tenemos gente disfrazada en las diferentes estaciones. Entonces, donde mataron a Gaitán, que esté Gaitán disfrazado, y donde están los comuneros, y donde se rompió el freno Llorente, y que esas personas cuenten las historias de lo que pasó ahí y le pongan pruebas sociales a la gente para interactuar con habitantes de la calle, para hacer diferentes cosas. Y yo, enano, buenísimo, pero ¿quién se va a parar ahí en la mitad de la noche a disfrazarse, a hacer el ridículo? Me usted y yo. Y aquí estamos hace unos años disfrazados. Esto fue lo que hoy es el Día de Historia, se sigue haciendo en Bogotá, se hace hace 7 años, lo hacemos alrededor de cada 3 meses. Y no solamente nos disfrazamos y contamos las historias de la ciudad, sino que interactuamos con los habitantes de la calle, hacemos visibles a los invisibles. Un montón de historias que están en el centro de Bogotá. Si alguno está interesado, los invito a nuestro próximo Día de Historia. Y con Recoge entendimos que uno tiene que ayudar con lo que le gusta, para que le guste cuando ayude. Así que si ustedes ya descubrieron su pasión, ahí sí, miren para afuera. Busquen qué hay que cambiar la sociedad de este país, donde necesita y tiene tantos problemas, tanto en que podemos aportar. Pero lo que hay que empezar es a escoger una causa y empezar a trabajar, a hacer propios los problemas del país. Empezarlos a solucionar, y cuando ustedes ya hayan hecho esas 2 cosas, hagan el tercer paso, que es soñar. Soñar en grande, que ustedes pueden ser parte de la solución, que lo van a lograr, trabajen todos los días por ese sueño, e inviten a sus amigos a que los ayuden. Déjenme, les doy un ejemplo de alguien que hizo eso. Este hombre, Juanes, él descubrió que su pasión era cantar. Miró para afuera y dijo, ¿yo qué quiero? Yo quiero la paz en Colombia. Y soñó que con su música él podía lograr la paz entre los países. E invitó a otros amigos a hacer lo mismo. Y el día que teníamos tanques de guerra en la frontera de Colombia y Venezuela, Juanes salió a hacer un concierto en la frontera de los 2 países y tuvimos fotos como estas y titulares como estos: inolvidable concierto por la paz. O en Cuba, fotos como estas y titulares como estos: más de 1 millón de cubanos cantaron al ritmo de Juanes. Y en este punto yo estoy muy preocupado por ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo veo que empiezan a sufrir del fenómeno del glúteo. El fenómeno del glúteo es que empiezan a pasar del glúteo izquierdo al glúteo derecho, están cansados, alguien por ahí bostezó y eso no puede pasar en una conferencia que yo esté dando. Así que vamos a atacar el fenómeno del glúteo. Está una valla que estaba en Bogotá hace algún tiempo y decía: si tienes ganas de hacer algo bueno, no te las aguantes. Y yo tengo ganas de hacer algo bueno, no me las voy a aguantar. Lo primero que quiero hacer es un inventario de miedos. Levante la mano el que le tenga miedo a las alturas. Uno que otro. A hablar en público, a desnudarse en público. Bueno, hay gente que no levantó la mano, tenemos voluntarios por nuestra siguiente actividad. A tirarse en paracaídas. Al fracaso. A volar en avión. A promover a Colombia en Colombia o en el exterior. A defender a Colombia cuando alguien se burla de ella. Que bueno, no le tenemos miedo a eso. A conocer extraños. Que bueno, pues como no le tenemos miedo a conocer extraños, lo vamos a hacer. Vamos a conocer a una persona que esté en este salón que usted no conozca, un extraño. Imagínense esta historia. Ay, me perdí un chiste de atrás. Está un hombre. Este es un niño que hace lo que hacen los niños en Alaska. Este niño sale a buscar comida. Y va caminando y está por encima de un lago congelado y de pronto ve una sombra. Le parece muy raro, se agacha, quita la escarcha debajo del hielo y ve una niña. La niña más linda que ustedes se puedan imaginar, y él se enamora perdidamente de ella y se vuelve a su iglú. Llega al día siguiente con un martillo y un cincel y empieza a picar el hielo. Y lo pica todo el día y por la tarde dice: no, si yo sigo picando el hielo, voy a lastimarla a ella. Entonces vuelve a su iglú, llega al día siguiente con un rastrillo y una pala, empieza a raspar el hielo y lo raspa todo el día y por la tarde dice: no, si yo sigo raspando el hielo, voy a rasparla a ella. Solo al día siguiente y llega con leños prendidos y con fuego y empieza a derretir el hielo y ya va saliendo por la tarde de la nariz de la niña, se pone rojita y él está feliz y dice: no, si yo sigo derritiendo el hielo, voy a quemarla a ella. Se vuelve a su iglú, llega al día siguiente y la niña no está, se ha ido. Moraleja: no perdamos la oportunidad de la vida o el amor de la vida por no saber romper el hielo. Así
que vamos a enterrar los miedos y a confiar, porque en innumerables ocasiones esa respuesta a la inquietud que uno tiene, esa idea poderosa, esa información que a uno le hace falta, esa relación clave, la solución a un problema que nos agobia o la gran oportunidad que nos merecemos, la podemos encontrar en la persona que tenemos al lado, si solo si nos atrevemos a contactarla y construir una relación. Así que vamos a jugar. Este juego se llama Serendipity. Serendipity es una palabra que usaba García Márquez en algunos de sus escritos. Eso como encontrar oportunidades inesperadas en lugares fortuitos. También es un bar en Nueva York, pero eso no importa. Lo que importa es que para nosotros es un acróstico, y es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero es la S. Lo primero que usted va a hacer es sondear a alguien alrededor suyo que le produzca buena energía. Ojo, buena energía de aquí, no es más abajo, no van a buscar pareja, ni novia, ni novia. Eso va a ser después. Vamos a eliminar pensamientos negativos, porque es que lo primero que yo hago cuando me voy a acercar a otra persona, lo que yo pienso es que tú vas a pensar que si yo te hablo, te estoy cayendo. Vamos a eliminar pensamientos negativos. Vamos a hacer lo que el niño no supo hacer y vamos a romper el hielo. Nos vamos a acercar y vamos a empezar a entablar una conversación y crear confianza. Por favor, crear confianza es muy importante. No empiecen su conversación con hola, ¿y tienes novio? Eso no crea confianza, te lo juro. Vamos a notar detalles de interés en la conversación del otro. De pronto los dos nos gustan las mismas cosas, hemos ido a los mismos lugares, trabajamos en temas cooperativos de forma similar. Vamos a descubrir y explicitar áreas de interés común. Las mismas películas, los mismos libros, áreas en las que los dos podamos empezar a conversar, y vamos a iluminar reciprocidad ofreciendo algo a cambio de nada. Y es que muchas veces cuando conocemos una persona nueva empezamos a ver esta persona que me puede dar. Entonces de pronto, ¿será que ya hizo la tarea? ¿Será que tiene un buen contacto? ¿Será que se me puede contar? No, vamos a ofrecer algo a cambio de nada. Y ofrecer algo es muy sencillo. Vamos a ofrecer un buen video que vimos en YouTube, un mail que nos llegó, lo que quieran. Vamos a proponer reconexión intercambiando datos. Es muy difícil construir una relación si uno no puede volver a contactar a esa persona. Entonces vamos a contactar, a intercambiar datos y vamos a ilustrar una posible relación. Si ustedes un día necesitan algo en la red colombiana de jóvenes, yo puedo ser su contacto. Para eso vamos a tener únicamente 3 minutos. Entonces les repito, nos ponemos de pie, buscamos a alguien que no conozcamos y lo conocemos con Serendipity. Tienen 3 minutos, pongámonos de pie, por favor. Se acabó el tiempo. Regresamos a nuestros puestos, los que están en la parte de atrás. Se nos acabó el tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo noté 2 cosas. La primera cosa que noté es que al principio había gente como que no quería, que le daba pena, que le daba como miedo. La segunda cosa que noté, y todavía pasa un poco en la parte de atrás, es que hay gente que estaba hablando delicioso y no paraba. De hecho, miren, por acá hay un grupo que va a entrevistar. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Miren, ¿a quién conociste? Conocí a Cristian. ¿Y Cristian fue una buena persona? Genial. Levante la mano el que conoció una persona que le pareció agradable. Muy bien, si su compañero no levantó la mano, preocúpese. Muy bien, regresemos a nuestros puestos, por favor. La segunda cosa que noté es que, hablando con la gente, alguien me dice, Daniel, pero eso es serendipity. ¿Y el T? El T es tomar la iniciativa y reconectar con la persona. Y el I es ya coronó, felicítese. Miren esto. Está una señora, sale a la calle, sale un ladrón, le saca una pistola, le roba el bolso, la señora pega un grito. En esa llega un policía, el policía atrapa al ladrón y resulta que son mejores amigos. La señora se pone furiosa, dice que eso es el colmo, se va a la comisaría, pone un denuncio y de ahí está el juez, el policía, el ladrón. Entra el juez y resulta que el juez, el policía y el ladrón son mejores amigos. Entonces, ustedes ahora tienen un nuevo amigo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que a nosotros, en nuestra generación, nos pasa lo que le pasa a Mafalda. Y es que llega su amiguito a la casa y le dice, shh, tengo un enfermo en la casa. ¿Está tu papá enfermo? No. ¿Tu mamá está enferma? Tampoco. El mundo está enfermo. Y ella decidió cuidarlo. Déjenme les comparto un poquito de mi historia. Yo apliqué eso que les conté y mi pasión realmente siempre fue
contar las historias de la gente joven que ha invertido los mejores años de su vida, los años de la juventud, en servir y en ayudar a los demás. Yo notaba que mientras uno se preocupaba por la niñez del país, los jóvenes los abrazaban, que mientras muchos querían construir miles de casas, los jóvenes ya llevaban haciéndolo con sus propias manos mucho tiempo, y mientras algunos le huían a la pobreza, los jóvenes la abrazaban. Y mi pasión se volvió a crear esta red de jóvenes y contar las historias de ellos y a reconocerlos por eso que estaban haciendo. Y en el 2004 decidí crear esta red de jóvenes emprendedores sociales, y eso la verdad no es como que yo estaba en la ducha y dije, oh, una red, no. Llegué un día, hice una presentación de lo que yo quería que pasara hace unos años después. Encontré hace poco esta presentación para mostrárselas a ustedes, y fue un manifiesto, decía así: hoy Colombia nos reclama, nuestra sangre gime transformación. Nos hemos desnudado de excusas para darnos cuenta que la situación no es lo importante es la actitud. La juventud colombiana lleva en sus entrañas la fuerza para cambiar a Colombia, y hoy hemos asumido esa responsabilidad. Sabemos que un hombre no vale tanto por lo que ha sido, sino por lo que anhela ser, y nuestro mayor anhelo reposa en la esperanza de una Colombia justa, pluralista e incluyente. Somos conscientes que quien actúa a veces se equivoca, pero quien no hace nada vive en continuo error. Por eso hemos decidido dejar de girar en torno a las ideas y ponerlas a rodar para crear la Red Colombiana de Jóvenes Recojo. Y salí con mi presentación feliz y le dije: papá, mira esta idea. Me dice: hijo, te faltó una frase. ¿Qué pasó? Me dijo: mira hacia arriba, ese es tu cielo. Mira hacia abajo, esa es tu tierra. Mira hacia afuera, son tus hermanos. Mira hacia adentro, ¿qué estás haciendo tú? Y empecé, como les conté, día a día a trabajar por ese sueño. El sueño de que los jóvenes empezaran a participar. Lo lindo de los sueños es que se convierten en historias, y las historias se convierten en realidades. Como más o menos 6 meses después de que yo hice esa presentación, estaba en mi casa viendo televisión, y de pronto sale una de estas películas que empieza con basado en hechos reales. A mí esas me encantan. Basado en hechos reales. Seguramente pronto se la vida, no es una historia, en la vida real. En 1972 un equipo de rugby uruguayo sale para Chile en un avión, y en la mitad se estrella con una cordillera, y se quedan las personas que sobreviven. De los 47 quedan 27, se quedan allá arriba en una montaña nevada, muertos de frío. Y tienen que hacer de todo para sobrevivir. Tienen un pequeño radio de pilas y se enteran que la búsqueda quedó cancelada, que los dan por muertos. Y nos cuentan que tenían 3 opciones. La primera, tomarse todos de las manos y tirarse hacia la montaña y hacer un suicidio colectivo. La segunda, quedarse allá arriba y morirse de frío y de hambre. Y la tercera, ir a buscar ayuda. Entonces deciden ir a buscar ayuda, pero no pueden ir los 27. Escogen a 2, a Nando y a Roberto, y los empiezan a preparar. En una bolsita de cuero meten las provisiones para el viaje, y antes de salir, Nando coge un par de zapaticos de bebé, le entrega uno a Carlitos, que es su mejor amigo, y le dice: Carlitos, ese zapatico es para que no te olvides que yo voy a volver por ti. Espérame. Y empiezan a caminar. 11 días, casi se mueren de hambre, casi se mueren de frío, casi se caen por un barranco peligrosísimo, pero 11 días después, al pie de la montaña, al lado de un río a lo lejos, ven 2 campesinos chilenos y sienten que se salvaron, que van a sobrevivir. Y en ese momento, Nando mete la mano al bolsillo, saca el zapatico de bebé y se acuerda de todos los que quedaron atrás. Es más, en la película muestra cuando llegan en el helicóptero, que él tiene el zapatico de bebé en la mano y Carlitos tiene el otro par y lo está esperando. Algo así. Miren, yo vi esa película y yo dije: eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros.